Hola, buen día. Uy, ¿cuántos años han pasado ya? Yo tenía 17 años. Era una niña, una chiqueta. Toda una vida por delante, una juventud llena de proyectos. Una época maravillosa. Mira, esa és una de les primeres vegades que ma mare em va vestir de valenciana. I així va ser la telefonada de l'alcalde a la meua falla. Quin dia tan bonic! Estic desitjant que comencen les falles, però em fa un poquet de pena, perquè no vull que s'acaben. Yo fui fallera mayor de Valencia en el 2018 y la verdad es que fue un año maravilloso y excepcional. Y bueno, qué decir de la ofrenda. La ofrenda es un acto que como fallera esperas que llegue todos los años, pero como fallera mayor de Valencia la verdad es que entrar en esa plaza no hay color. Esa soy yo. Parece que fue en otra vida. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Recuerdo mi reinado con tanto cariño que me llena de felicidad, como en la exaltación o como la crida, por ejemplo. Me emociona muchísimo recordarlo. También la ofrenda. Son momentos todos ellos que guardamos en el recuerdo para toda la vida. Tenía 11 años cuando tuve el privilegio de representar a nuestra ciudad en nuestras queridas fiestas. La verdad es que fue un año maravilloso. Allí en La Crema, junto a todas mis compañeras, fue un acto lleno de emociones y sentimientos. Ahí, tras la exaltación, en el día, la noche de la Basílica, junto a la Virgen, fue un momento inolvidable. Quins nervis vaig passar aquell dia. Crec que ha sigut un dels dies més il·lusionants. Rebre tant d'afecte, saber que comença un any de somni, que s'acosten unes falles inoblidables. Si pienso en el futuro de las fallas, siempre pienso que ojalá se siga manteniendo viva la magia y que todas las chicas puedan disfrutar de las fallas tan intensamente como lo hago yo. Para ese futuro necesitamos ciudadanos muy comprometidos y concienciados con el reciclaje. Desde que tenemos el contenedor en la puerta o muy cercano, todo eso hace que podamos reciclar aún más y podamos contribuir a la fiesta. Porque las fallas hay que mimarlas, hay que cuidarla y hay que protegerla. Y hay que reciclar siempre en casa y en el casal. En eso, la Recicla nos ayuda mucho a los falleros. Es una clara apuesta de futuro. Además, el próximo año nuestra ciudad es capital verde europea. Valencia tiene una gran responsabilidad. Siempre deberíamos estudiar y recurrir al pasado para proyectar el presente. Algunas fallas ya están utilizando materiales de reciclaje como la paja del arroz y el serrín. Es una maravilla que se le pueda dar una segunda vida a todos los materiales de desecho. Sempre he pensat que en la temàtica de les falles es pot ajudar molt a aconseguir un futur més amable. Molta gent les visita i mira detingudament els seus ruïnons, les seues escenes. Perquè no contar que cal reciclar més. Cal cuidar molt el que li contem al món. Desde los casales podemos hacer mucho, especialmente para los más pequeños. Debemos inculcarles la importancia del reciclaje, ya sea a través de talleres o actividades. Al fin y al cabo son ellos el futuro de nuestra fiesta. Com imagine un futur faller més sostenible? Sumant esforços. El nostre col·lectiu ha d'encapçalar en primera persona la responsabilitat de cuidar sempre la nostra ciutat, però més encara en la setmana fallera. Només així aconseguirem que les falles siguin cada vegada més sostenibles. Per exemple, l'adreç de Consuelo, un adreç fet de vidre reciclat. Va ser una iniciativa molt bona i molt bonica. Una peça feta amb molta cura, amb tot el vidre reciclat pels valencians i valencianes. Quin privilegi! Otro aspecto importante es la iluminación de las calles. Poco a poco podemos conseguir un mayor ahorro energético y, por supuesto, ir andando, en bici, en bus, en fallas no se cogen los coches. Yo, como valenciana, como todos los valencianos, amamos muchísimo la falla, la fiesta y todo lo que se ama se tiene que cuidar.